Hola hermanos, aquí estamos de nuevo. Esta vez venimos a conversar sobre la reencarnación, la utilidad de la reencarnación y por qué olvidamos en esta vida lo que hemos hecho en vidas anteriores. Y la respuesta es que cuando nosotros encarnamos necesitamos olvidar lo que hemos hecho anteriormente para demostrar que hemos aprendido las lecciones que se nos han dado hasta ahora. Un ejemplo, por ejemplo, si nosotros hemos sido agresores o hemos sido abusadores en encarnaciones anteriores, en esta encarnación probablemente no, casi seguro, que nos van a colocar en situaciones en que nosotros vamos a ser las víctimas de la agresión o vamos a ser las víctimas de los abusos. Y eso se hace para ver cuál es nuestra reacción. Si nosotros hemos aprendido la lección, entonces no vamos a actuar ni con violencia, ni vamos a actuar perpetuando la agresión, sino que muy por el contrario, vamos a actuar correctamente de acuerdo a la ley. Pero suponiendo que no lo hagamos y suponiendo de que ese conocimiento lo tengamos solamente a nivel mental, o sea, sabemos qué se debe hacer, hablamos de eso, estamos conscientes, etcétera, pero a la hora que llega la presión y nos vemos ante el hecho, actuamos incorrectamente, quiere decir que la lección no está aprendida y debe repetirse. O, por el contrario, actuamos correctamente y evitamos prolongar el abuso o la agresión. En ese caso, estamos demostrándole al universo que sí hemos aprendido la lección y que podemos pasar a otra lección, que ya esa no es un problema. El asunto está en poder actuar sin saber por qué lo estamos haciendo. Porque si recordáramos, lo haríamos entonces de acuerdo al conocimiento que tengamos. Pero al no saber por qué, estamos actuando como si fuera la primera vez que nos sucede. Y por lo tanto, el nivel de amor que está en nuestro espíritu es el que tiene que prevalecer. Si no, volveremos a cometer los errores. Y en ese caso, la ley de evolución que está sujeta a todo ser, cuando se preparan las encarnaciones, tiene dispuesto que si no actuamos correctamente, se nos van a aplicar severas consecuencias. Y se hace a veces en la misma encarnación o en la encarnación posterior cuando se prepara. Porque cuando pasamos, después que desencarnamos, pasamos al mundo espiritual, en el mundo espiritual se nos explica toda esta mecánica y las consecuencias de actuar incorrectamente, de acuerdo a lo que tenemos acumulado, que ellos bien conocen. El mundo espiritual, cuando hace el examen de la encarnación, sabe a la perfección qué estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que somos capaces o no de hacer. Pero el que tiene que convencerse es uno mismo, el ser. Entonces ellos nos explican, etcétera, programan la próxima encarnación y volvemos a encarnar. Pero resulta que ya hemos aprendido la lección, ok, ya quedó la deuda saldada. Pero por el contrario, no hemos aprendido la lección y repetimos el, el error. Entonces se nos pone en el lado contrario. Ejemplo, si somos seres que venimos arrastrando el haber matado en encarnaciones anteriores a uno o varios seres, entonces se nos pone en la próxima encarnación como víctima. ¿Para qué? Para que sintamos el dolor, que se nos arrebate el derecho a vivir la encarnación, o para sentir el dolor de vernos agredidos por otro hermano. Porque en resumen, todo lo que nos hagamos, hermanos, unos a otros, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, porque ya sabemos que somos uno. Entonces, como el mundo espiritual sabe a la perfección qué es lo que sabemos y lo que no sabemos, entonces nos aplican la ley de evolución para que estamos todos sujetos a ella, para que aprendamos y grabemos correctamente en nuestro espíritu la actuación a la que debemos hacer.
las encarnaciones físicas el universo las ha programado porque es donde se graba al 100% la ley, lo que debemos hacer, lo que es correcto de lo que no es correcto. Porque en espíritu podemos tener el conocimiento y podemos hablar de ello y podremos decir dar datos al respecto con mucha inteligencia y con mucha capacidad, pero llegado el momento cuando nos vemos ante la situación, reaccionamos correcta o incorrectamente. Y por eso se han creado las encarnaciones, para que el ser grabe en el espíritu la grabación correcta cada vez que encarna. Y de acuerdo con eso, pues repetir o no las encarnaciones. Otra cosa que es importante saber es que se van a cambiar las leyes en el planeta. Por ejemplo, los niños van a ser tratados con muchísima más consideración, amor, conocimiento por parte de los padres. Hay padres muy ignorantes que tratan a sus hijos como si fueran animalitos y les pegan, los castigan, les hacen muchas cosas que, lejos de crear un ser amoroso y un ser que va a ser un ejemplo en la sociedad, lo que está creando es un ser que va a ser agresivo, que va a estar lleno de ira y lleno de violencia, porque es la que ha recibido en su casa. En el futuro, cuando estas cosas sucedan, los niños van a ser colocados en otros lugares con más facilidad, porque ahora es prácticamente imposible adoptar un niño o que lo reciba otro familiar en el seno de la familia que le dé un trato más adecuado. Entonces, en el futuro, esas leyes se van a cambiar para que los niños vayan a un hogar donde sean mejor tratados, donde sean tratados con amor, se les dé toda la enseñanza posible y sin importar tanto los derechos de los padres, porque ahora en realidad se le da más derecho al padre que al niño. El niño no tiene voz, no se puede defender y los padres son las principales autoridades en la vida de un niño y no se investiga lo suficiente qué es lo que ese padre está haciendo o madre está haciendo con esa criatura. Pero en el futuro todo eso va a ser cambiado para que el niño esté en el mejor lugar, ya sea con un familiar, aunque sea lejano, pero que tenga los medios y que tenga el conocimiento, o con personas que no pertenezcan a la familia, pero que sean capaces de darle un tratamiento justo y correcto a esa criatura. Y eso viene, hermanos, eso viene porque la violencia y lo que provoca el maltrato, los golpes y los castigos, no es nada más que continuar el ciclo de violencia. Y si se quiere erradicar eso del planeta, pues hay que empezar por la crianza de los niños y darles tratamiento cuando han sido abusados, porque por lo regular ahora lo que se hace es que se les mete en prisiones, se castigan y continúa el ciclo de abuso, cuando en realidad esos niños son víctimas de sus padres o de las personas que los han criado. Entonces en el futuro se tendrá más compasión y se tendrá más conocimiento para cuando se determine que ese individuo, ese ser, está actuando así, es porque él también ha sido víctima de abuso y por lo tanto se le dé lo que se le llama la rehabilitación, el proceso de terapias y toda esa serie de cosas, en vez de castigarlo y perpetuar la violencia y la agresión. Es algo que está muy diseminado por todo el planeta, hermano. En Estados Unidos se sabe que hay abuso, pero bueno, no llega al extremo en la mayoría de los casos, pero hay lugares del planeta donde los niños son usados como objetos sexuales para que trabajen, para que pidan limonas por las calles para mantener a los padres, también porque hay mucha miseria, mucha pobreza, pero bueno, se utilizan mucho a los niños para eso.
y para que trabajen en exceso. Algunos trabajan 13 y 14 horas diarias en las factorías, claro, escondido, porque los gobiernos no se enteren, pero se hace. Y todo eso va a ser eliminado porque va a ser algo que las leyes lo van a cambiar, pero aparte de eso los seres van a adquirir más conocimiento y más nivel de amor para no maltratar a los niños y darle la niñez y la crianza que merecemos todos. Cuando vayamos separando, se vaya separando en el planeta todo lo que ya no es correcto, o sea que vamos a ir creando, o los hermanos espirituales son los que van creando la diferencia entre las vibraciones. Y eso es algo que se está viendo mucho en el planeta. Estamos viendo, por ejemplo, que se destacan mucho los actos que son incorrectos. Por ejemplo, el matar, los tiroteos, el abuso sexual, bueno, todo lo que vemos en los noticieros todos los días. Eso se destaca mucho, pero se destaca para que nos demos cuenta, pero además de para darnos cuenta, para ir separando esos hermanos de los hermanos que están viviendo, trabajando, estudiando correctamente, viviendo sus vidas y que no hacen actos de violencia. Es algo que va a ir separando las vibraciones en el planeta y donde no se va a permitir que un hermano transgreda la paz de otro hermano, sino que va a haber un respeto mutuo, que es lo correcto, es como debemos convivir en el planeta. Y por eso es que se están resaltando tanto, porque decimos, bueno, lo malo es más que lo bueno. No, es que lo bueno no se resalta. No se resalta la vida de un hermano que está yendo a trabajar todos los días, criando a sus hijos en paz y dándole amor. No, el que se resalta es el que agrede, el que abusa, el que roba, el que mata. ¿Se dan cuenta? Y es un por ciento, quizás menos de 1% globalmente en todo el planeta lo que está ocurriendo, pero al reiterarlo tanto y al hablar tanto de eso en las noticias, pues talmente parece que eso fuera lo que estuviera prevaleciendo y sabemos que no es así. Y claro, también está formado por la mezcla de vibraciones que tenemos actualmente en el planeta. Pero de todas formas es una lección que tenemos que aprender a no recibir abusos de otros hermanos. Los otros hermanos tienen que respetarnos y nosotros tenemos que darnos a respetar. Nosotros no podemos permitir que los hermanos abusen de nosotros y que nos maltraten. Para eso hay leyes, hay que denunciarlos, hay que tener el valor para poderlo hacer, por mucho que uno los ame, porque muchas veces son hermanos que pertenecen a nuestras propias familias. Y también tenemos hermanos que nosotros, por la propia bondad que haya en nuestros corazones, tenemos compasión y no queremos lo que nosotros creemos que es perjudicarlos, cuando en realidad les estamos haciendo un favor. Sí, primero que todo, para que el abuso se detenga, que no seamos abusados, porque eso es algo que nosotros tenemos que tener conciencia de que no podemos permitir ser objeto de abuso. Pero aparte de eso, también porque estamos haciéndole un favor al hermano, para que tenga la oportunidad de parar. Mientras más lo haga, más está acumulando en contra de él. Entonces, para que pare su actuación, para que reciba tratamiento, si es posible, podemos influir para que así sea y para que reciba las consecuencias de su comportamiento. Es muy importante que cuando el hermano no reacciona y abre su conciencia, que reciba las consecuencias de su comportamiento para que deje de hacerlo, hermano. En realidad le estamos haciendo un favor lejos de perjudicarlo, aunque muchas veces aquí en la sociedad se ve como que estamos perjudicando a un familiar. Bueno, hermanos, siempre hacerlo, desde luego, en una forma amorosa, no como venganza, no como un acto despiadado o ya sabemos, sino en una forma amorosa,
Y si es posible, tratando de hablarle y decirle, mira, esto no puede ser. Y si no razona, pues bueno, yendo a las autoridades y a personas que nos puedan ayudar, pero siempre tratando de hacerlo de una forma amorosa para darle el ejemplo de que a pesar de que hemos sido maltratados, no estamos usando maltrato contra ellos. Bueno, hermano, eso es todo por el momento. Gracias por su atención y continúen visitando este canal.